Ya mis estimados y estimadas, muchas gracias por la espera. Igual ahora vemos un poquito más, así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, Les comento, la clase del día de hoy corresponde al tema número 6, que es atragantamiento, fatiga y desmayo, ¿ya? En la clase de hoy día específicamente lo que vamos a ver va a ser algo un poquito más enfocado, por ejemplo, a la maniobra de Heimlich. ¿Alguno de ustedes la conoce o la ha escuchado hablar anteriormente? Yo conozco la maniobra de Heimlich. Es cuando las personas se ahogan por algo, un trozo de comida o algo en la garganta y debe apretar la boca del estómago. Una persona normalmente lo hace una persona desde atrás con ambas manos. Pero si la persona está sola, también se puede hacer apoyado en una silla. Exactamente, muy bien. Exactamente lo que Carla acaba de mencionar, eso específicamente es la maniobra de Heimlich. Hay muchas que a lo mejor la conocen, pero no sabían el nombre, y hay otras que de frente no la conocen, pero sí la han visto o han escuchado en algún momento, entonces eso lo vamos a ver hoy. ¿Por qué vamos a ver eso hoy? ¿Ya? Porque nosotros hoy día necesitamos hablar del atragantamiento, sobre todo cómo abordar esto, o en este caso directamente en una sala de clase, ¿ya? Ustedes, como yo les dije desde un principio, los niños de por sí son muy bosquillas. Todo en su afán de tratar de descubrir el mundo, que lamentablemente de repente se meten a la boca cosas de objetos demasiado grandes, como por ejemplo gomas, bolitas, eh, incluso el mismo papel de repente. Y al meter este elemento, esta sustancia en la boca, lamentablemente lo que genera es que el niño se atraga, ¿ya? O se atore, como diríamos coloquialmente. Ahora, teniendo en cuenta entonces que más o menos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de atragantamiento, yo creo que todos en nuestra vida en algún momento nos hemos atragantado, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos, como decimos por ahí en el español chilensis, no nos hemos trapicado con un poquito de saliva, que se nos ha ido algo por el camino viejo, como ustedes quieran llamarlo? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Muchas, ¿cierto? Infinidades de veces. Y eso tiene que ver directa y derechamente con una, digámoslo de alguna manera, como un error, una falla en nuestro sistema respiratorio con nuestro sistema digestivo. Y eso es lo que provoca que no se cierre completamente la vía respiratoria y a la glotis, que es lo que recubre la zona del esófago, al no recibir la orden completa de que se tiene que cerrar, esta no se alcanza a cerrar y pasa, en este caso la comida o el objeto, a la vía respiratoria. Actualmente también el atragantamiento, sobre todo en las últimas actualizaciones, se le conoce o se puede encontrar información con este nombre, como el OVASE. ¿El OVASE qué significa? El OVASE significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo, chanfle, aquí, extraño. Eso es un OVASE, una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. ¿A qué nos referimos con una obstrucción? A que, tal como su nombre lo dice, la vía aérea se colapsa o no pasa el flujo correcto de aire de un lado al otro, producto de que hay algún objeto que está inserto en esta zona de la vía aérea superior
en la zona específicamente de la garganta o de la tráquea, que no permite el flujo correcto de aire. Y por eso que, como de repente puede ser por comida o en otras ocasiones puede ser por cualquier otro tipo de objeto, entonces ahí por eso recibe la denominación de cuerpo extraño, ¿ya? El ovase o el atragantamiento es una incapacidad para poder respirar debido a la obstrucción que se produce en esta zona de la garganta de la tráquea, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, nosotros tenemos que determinar que esta obstrucción va a suceder cuando un objeto o la misma comida se van a atascar entonces en la vía aérea y van a obstruir el flujo. Por lo tanto, si obstruye el flujo de la vía aérea, ¿cierto? Significa que nuestro cuerpo no va a recibir la cantidad necesaria de oxígeno y por lo tanto, de esta forma nosotros caemos inmediatamente en una emergencia médica. No siquiera es una urgencia, es una emergencia médica, porque yo tengo que subsanar o yo tengo que resolver esa obstrucción de la vía aérea de manera inmediata, si no, lamentablemente el cuerpo o la persona se va a ver perjudicada en este caso. ¿Ya? Dentro de todo lo que el atragantamiento se refiere, la primera sintomatología que presenta una persona, un niño, cuando se está obstruyendo o cuando se impide el flujo de la vía respiratoria, es una incapacidad o imposibilidad de poder hablar o de respirar de la forma correcta. Ejemplo mejor explicado. Cuando nosotros estamos comiendo y nos atragantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que ustedes hacen por lo general? Cuando la comida se les va por el camino incorrecto. Toser. Toser. Bien, Maciel. Igual toser, ¿usted logra hablar de la manera correcta o ininterrumpidamente? No, porque no se ahoga. Y sigue tosiendo. Uno lo que quiere es toser, eliminar la obstrucción. Y esa misma tos tampoco te permite respirar de manera correcta, porque uno mientras más aire ingresa a la vía respiratoria, sobre todo cuando la obstrucción es por un objeto pequeño, como por ejemplo en el caso del arroz, que pasa muy recurrentemente, uno lo único que quiere es toser más porque siente que más abajo y siente cómo va bajando o va subiendo, en este caso el arroz dentro de la vía respiratoria, y eso genera una picazón y a la larga eso es lo que genera o produce más tos. Pero hay ocasiones mucho más graves en donde el objeto es mucho más grande, como por ejemplo cuando cae una bolita dentro de la vía aérea, sabiendo que el niño tiene un lumen, o sea, tiene un diámetro de la vía respiratoria muchísimo menor que el de un adulto. Para que se hagan una idea ustedes, el tamaño de la tráquea de un adulto es de 4 centímetros, el diámetro, mientras que el de un niño es la mitad, es de 2 centímetros. Entonces, cualquier objeto con el suficiente tamaño para alojarse en esa zona es capaz de impedir el paso del aire. Por eso que en casos más graves, cuando el flujo de aire, cuando el flujo de aire es completamente interrumpido, entonces inmediatamente se empieza a producir este cambio de coloración en la piel. Ya vemos que la persona no tiene un tono rojizo como en los primeros inicios del atragantamiento, ¿cierto? Que es como lo más normal, sobre todo cuando uno está tosiendo constantemente, sino que ya empieza a tornarse la piel un poco más pálida, un poco más azulada, un poco más grisácea, ¿ya? Entonces, por eso la obstrucción o el ovase o como el atragantamiento, como ustedes le quieran denominar, representa una emergencia médica. Porque si yo no logro oxigenar de manera correcta todas las partes de mi cuerpo, entonces mi cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a resetear, se va a botar a huelga y va a decir, me paro. ¿Y qué va a pasar? Voy a caer en un paro cardiorrespiratorio. Y caer en un paro cardiorrespiratorio es muchísimo peor que en este caso sufrir una obstrucción.
sabiendo todas las complicaciones que pueden surgir de la misma, ¿ya? Entonces, el atragantamiento es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño y que si nosotros, en el caso sobre todo de los niños pequeños, no tratamos de manera inmediata, puede provocar la muerte de un niño en cosas de minutos, ¿ya? Con respecto a eso, aquí hay que hacer un breve paréntesis y mencionar que los niños tienen un metabolismo más rápido, pero también tienen un mecanismo de compensación muchísimo mejor que el de un adulto. Un niño puede estar perfectamente atragantado con todas sus sintomatologías, con todo lo que eso significa por máximo 5 minutos. Un adulto con 3 minutos que esté atragantado ya perfectamente puede caer en paro o puede tener secuelas permanentes producto del atragantamiento. Y eso se da directamente por la función sistémica que tiene cada uno de los dos. El niño tiene una función sistémica muchísimo más rápido, tiene mayor metabolismo, pero eso también hace que tenga un mejor mecanismo de compensación. Mientras que el adulto tiene un metabolismo mucho más lento, ya está adaptado al medio ambiente y por lo tanto su mecanismo de compensación es muchísimo más pobre que el de un niño. No sé si ustedes alguna vez dentro de estos videos que aparecen en YouTube de repente o en WhatsApp o incluso en Facebook, para los que son adeptos un poquito más a las redes sociales, han visto casos de niños atragantados en donde aparecen personas haciéndole maniobras de Heimlich. Si ustedes se dan cuenta en algún momento cuando les aparezcan esos videos y se ponen a ver la cantidad de tiempo que le hacen Heimlich a ese niño, por lo general es muy poquito. Porque el niño al ser más blandito, literalmente al ser más flexible, sobre todo a la parte de su caja torácica, tiene mejor respuesta a la maniobra de Heimlich. Por lo general un adulto cuesta más que salga del atragantamiento y tiene mayores posibilidades de caer en un paro respiratorio producto de la obstrucción porque somos más rígidos de la zona torácica. Entonces eso es lo que genera ya un poquito de diferencia. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Chamo, estoy escribiendo cosas. Entonces, vamos aquí. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que nosotros podemos o vamos a encontrar dentro de una persona que está sufriendo un atragantamiento? Cuando ustedes se atragantan, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Maciel dijo que les da por toser. Además de toser, ¿qué otra cosa hacen? Se cierra la vía respiratoria. Es como que se aprieta la Perfecto, garganta. no, si eso estamos de acuerdo, Rosana, pero cuando ustedes se atragantan, ¿qué es lo que hacen? Maciel dijo que se ponían a toser, pero ¿qué otra acción más realizamos? Golpearse el pecho. No sé quién es el dueño de la cuenta que dice iPhone, que dice que aletean, sí, en algunas levantan los brazos. La Marlis, ¿qué dijo la Marlis? Que uno tiende a golpearse el pecho, así como dándose golpes. Así. También, así como para tratar de sacarlo de alguna manera, movilizarlo, aletean, se golpean el pecho, tosen. ¿Y qué otra cosa más hacen? Golpearse la espalda. También. Y algunos otros casos, por ejemplo, que personalmente he visto también en algunas ocasiones también se ponen a toser y en casos más graves también he visto que se desmayan. Si ustedes sí, es cierto, sí, lamentablemente es cierto. Yo me he torado fácilmente, me he Gracias, ahogado Pilar. con agua. Con agua, pero varias veces con comida, con agua fácilmente me toro de la nada. Hasta debajo de la ducha un día casi me morí. Ah, chanfle, a usted le da la cosa con cuática.
se cierra, incluso estoy haciéndome examen debido a eso. Hay algunas personas que tienen, lamentablemente, tienen un problema en la vía respiratoria porque se comienza a estrechar con el paso del tiempo, y hay otros que producto de, algunas ocasiones, producto del ronquillo, ¿cuánto se llama? La vía respiratoria se reseca con mayor frecuencia, y eso también genera mayores probabilidades tanto de atragantamiento así como también de apneas del sueño. Entonces, sabemos todos estos síntomas. Hay otro síntoma un poquito más universal que se podría decir, que es cuando uno se está atragantando, lo primero que hace es llevarse las manos a la garganta, como informándole a alguien que está alrededor que tiene algo en la garganta, y después empiezan, primero en la garganta y después empiezan que el pecho, que la espalda, que los brazos, que aletean, que saltan, que se desmayan, etc. Pero así como sabemos que existen todos estos síntomas generalizados que uno logra entender que la persona se está ahogando, por el otro lado, tenemos, por ejemplo, a las personas que no hacen absolutamente ningún gesto, ninguna señal, ningún indicio. Uno, ¿cómo se da cuenta que la persona se está atragantando? Porque por lo general, después de un rato, cuando no logra eliminar la obstrucción, aparte que la persona se queda estática, se comienzan a pegar en el pecho y se comienzan a cambiar y se comienzan a poner azules, ¿cierto, Marley? Se comienzan a cambiar de color automáticamente. Entonces, si sabemos ahora que no todas las personas van a entregar indicios, ¿qué es lo que hace un niño? ¿Qué creen ustedes que hace un niño cuando se está atragantando o se está ahogando? Un niño, cuando se está atragantando, por lo general, su primer síntoma va a ser la tos. Tos, 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 mucha tos. ¿Ya? Y ese va a ser el primer indicio de que un niño se está atragantando. Y después de la tos viene el cambio de coloración en la piel. En caso de que nos llegue a pasar que tengamos un niño o una persona que no dé absolutamente ningún indicio ni ninguna señal, bueno, ahí tenemos que buscar ciertos indicativos entonces que nos digan, chanfle, la persona se está ahogando o el niño se nos está ahogando. ¿Cuáles van a ser esos indicios? ¿Cuáles van a ser esas señales? Lo primero y lo más importante, ¿los niños son parlanchines o no son parlanchines? Muy parlanchines. Extremadamente parlanchines, ¿cierto? Entonces, si vemos que hay un niño que está muy tranquilito y que está tosiendo mucho y que no habla, entonces lo primero que nosotros podríamos decir es una incapacidad para hablar. Si vemos que el niño está callado y que además tiene un cambio de coloración en la piel, pensando que el niño no está tosiendo, entonces ya eso puede ser un indicio de que hay una incapacidad para hablar. En segunda instancia, otro indicio de que en este caso la persona o el niño se está atragantando sería una dificultad para respirar o una respiración ruidosa. Una dificultad para respirar es, por ejemplo, que el niño utilice lo que nosotros denominaríamos musculatura accesoria para poder ingresar más aire. ¿Y eso qué significa? Que toda esta parte de aquí el niño la va a tratar de inflar para aumentar la capacidad respiratoria. Y eso significa que el niño va a hacer esto. Va a respirar abriendo la zona de los brazos y los hombros para poder abrir y expandir la zona de la caja torácica. Y va a dar bocanadas de aire para ingresar más aire. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está obstruyendo, entonces de alguna forma tengo que tratar de meter más aire. La respiración ruidosa es eso. Se siente un ruido al respirar. ¿Qué tipo de ruidos? Los que se describen en el tercer punto. Chirriantes. Y eso significa que pueden ser sonidos como cuando uno respira, como cuando uno habla entre dientes o respira entre dientes, una cosa así como un...
O, en su defecto, en vez de sonidos chirriantes como respirando entre dientes, sonidos tipo silbidos. ¿Alguno de ustedes teniendo niños pequeños ha tenido algún niño, amigo, conocido, hijo, sobrino, nieto, lo que ustedes quieran, con sincicial? Yo no. Pero que no les pase. Sí, mi hijo tuvo incisional. ¿Cómo eran los sonidos de su hijo cuando respiraba el niño María? Era como un pito. Un verdadero pito, ¿cierto? Sí, Para los que se hagan una idea, cuando un niño tiene un sonido sibilante, que son las sibilancias, literalmente se escucha como cuando estuvieran tocando un pito. Un sonido muy agudo y muy largo y profundo. Y eso significa que hay un paso de aire, pero es muy chiquitito y es muy, muy escaso. El cuarto punto de una persona que no da señales es algo que nosotros llamamos la tos concomitante. La tos concomitante es una tos que aparece como una respuesta de nuestro propio sistema al objeto extraño que está alojado en nuestra vía respiratoria. Y esta tos, como es una tos concomitante, es una tos que la única, digamos, función final que tiene es eliminar el objeto que está produciendo la obstrucción. Pero como nuestro cuerpo, lamentablemente, está obstruido y está, en este caso, entre comillas, se podría decir como pseudo dañado, nuestro tos va a ser muy fuerte o muy débil. Y eso significa que puede aparecer una tos tipo perro, una cosa demasiado extrema, o una tos más bien como esa tos como de alergia que uno sabe que no tiene, que necesita movilizar algo, pero que no tiene nada dentro. A eso se le llama una tos concomitante. Una tos que puede ser o muy fuerte o muy débil, pero que está hecha en base principalmente a eliminar el objeto de la obstrucción. Por lo tanto, por eso es que es una tos muy extrema, o muy fuerte o muy despacito. Ya cuando vamos avanzando en el tiempo de la obstrucción, comienzan a aparecer los cambios de coloración. Y en este caso aparecen los primeros cambios de coloración, primero porque la piel se coloca, la piel sobre todo de la cara se coloca más roja, más rosadita, ¿cierto? Y ya después sabemos que en casos muchísimo más extremos, ya casi al final, ya casi cayendo como en paro se diría, tenemos un cambio de coloración a un tono más grisáceo, más azulado, ¿cierto? Más azulito, algo muy, muy como de película, muy Gasparín. Pero además aparece algo que es un cambio de coloración a nivel central. ¿A qué se refiere un cambio de coloración a nivel central? Algo que nosotros denominamos una cianosis central. Y esa cianosis central es lo que nosotros aquí estamos denominando como un cambio de coloración. Aquí les voy a hacer un dibujito para que me entiendan. En este caso es esto. Esta es la cianosis central. Un cambio de coloración. Ah, ahora sí, vamos que se puede. Es un cambio de coloración de la piel, los labios y las uñas. Y esa coloración es una coloración más azulada. Y a eso nosotros le denominamos cianosis central. ¿Qué es lo que me está indicando la cianosis central? Me está indicando precisamente que mi alumno, mi hijo, mi sobrino, quien sea, se está quedando sin oxígeno y ya no le está llegando suficiente oxígeno al cerebro y al corazón, y por eso se comienzan a poner estas como lunitas que algunos tienen en las uñas, que son los lechos unguiales,
se le comienzan a colocar azules. Los labios se colocan morados, azulados, muy notorio, e incluso hasta casi la zona como del mentón. Y además la piel también se coloca más blanquita, más azulada, y las manos, además de cambiar de color, se ponen muy heladas. Eso me indica ya que a nivel central, a nivel corazón, a nivel cerebro, ya hay poquita, escasa o nulo oxígeno y por lo tanto el cuerpo está funcionando casi con las reservas. ¿Y eso qué significa? Que estamos llegando a un punto crítico del atragantamiento. Porque después de tener este cambio de coloración, pasamos inmediatamente al último punto, que son la pérdida del conocimiento. Los ojos también cambian, pero los ojitos van a cambiar en el último punto cuando ya estemos con la cianosis central. Que en el último punto, los ojos, más que cambiar, lo que hacen es que los vasos capilares, los vasos sanguíneos que están en los ojitos, se comienzan a notar más por un aumento de presión sanguínea producto de la falta de oxígeno. Y eso es como un método de compensación. El corazón aumenta la presión para poder irrigar más rápido y de esta manera supuestamente suministrar mayor cantidad de oxígeno. Por eso que les digo que los niños tienen un método de compensación muchísimo mejor que el de los adultos y por eso los niños duran más sin oxígeno que un adulto. Entonces, ahí es donde ya entramos digamos, a pisar terreno minado con respecto al atragantamiento y estamos en un punto ya casi de no retorno de decir, si yo no actúo ahora ya right now, el niño, ¿qué va a pasar? El niño me va a caer en un paro cardiorrespiratorio y en vez de tener que estarle aplicando la maniobra de Heimlich, lo que voy a tener que aplicar es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Entonces, para quienes no... La Maciel dice una vez se atragantó con carne. ¿Y qué hizo usted, Maciel? Fue bien complejo porque, bueno, no podía respirar, primero que todo. La verdad es que me desesperé mucho porque no me entraba aire por ninguna parte, ni nariz ni boca. Y no podía sacarme ese pedazo de carne. Y llegó un momento en que me sentí como que me estaba desvaneciendo. Y fui como muy callada porque no le dije a nadie. Trataba yo sola de salir de la emergencia. Y en esa emergencia yo sentí que los ojos me iban como a explotar, porque sentía muy rojo. Y me empecé a meter las manos a la boca desesperada. Y no, trataba de vomitar, no, ya sentía que me estaba desvaneciendo y no sé, de esas cosas de la vida, me metí la mano hasta no sé, lo que más pude y me agarré un pedacito de esa carne. Y ahí logré sacar y me lo saqué. Pero después de toda esa reacción yo quedé muy débil, me sentía muy mal, sentía dolor de cabeza, los ojos me quedaron muy rojos y quedé como muy cansada. Por la sobreexigencia que le hizo su cuerpo. Bueno, Claro, utilizando el ejercicio de Maciel que nos acaba de mencionar, la mayoría de lo que hizo Maciel está correcto. Lo último, para nada. ¿Por qué? Y aquí voy a explicar un poquito. Si ustedes tienen la vía aérea obstruida para algún objeto, supongamos que la obstrucción está a nivel de la garganta. A nivel de la garganta todavía hay una conexión entre tubo digestivo y tubo respiratorio. Si yo hago lo que hace Maciel y hubiese querido vomitar, es muy probable que lo que hubiese sucedido es que parte del contenido gástrico se hubiese ido a la parte respiratoria y ya no hubiese tenido una obstrucción, sino que hubiese tenido una broncoaspiración. Y la broncoaspiración
tiene una complejidad un poco más, no digamos que un poco mayor, pero anda por ahí, digámoslo, con el atragantamiento, porque claro, el atragantamiento una vez resuelto uno se siente débil y todo el tema, pero no requiere mayor intervención que esa. En cambio, la broncoaspiración, lamentablemente, habla de paso del contenido gástrico a la parte respiratoria, y lo que va a pasar es que la comida se va a ir a alojar a los pulmones. Entonces eso puede generar infecciones respiratorias por lo general de carácter bacteriano, y eso se transforma en una neumonía por broncoaspiración, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de consideración con realizar ciertas acciones y hay otras que no. Por ejemplo, hay que evitar meter las manos dentro de la garganta cuando yo tengo algún objeto obstruido en la misma, porque puedo meter las manos, provocar el vómito y por consiguiente provocar una broncoaspiración, o en su defecto, meter las manos para tratar de sacar el objeto y en vez de sacar el objeto, meterlo más hacia el fondo. Entonces ahí a lo mejor puedo pasar de una obstrucción parcial, que es lo que vamos a explicar ahora, a una obstrucción total. Y ahí sí que está más problema. ¿Ya? Así que en definitiva lo que hizo Maciel está bien, pero si ustedes ven que por sí solos no pueden subsanar en este caso la obstrucción, si ven que están solos, pueden realizar ciertas acciones para poder eliminar la obstrucción, o en su defecto, si tienen a alguien, lo mejor que pueden hacer es solicitar a alguien que les aplique la maniobra de Heimlich. La mayoría de la gente la ha escuchado, la ha visto o nunca la ha aplicado. Entonces tenemos estos tres focos. Pero como se van a dar cuenta ahora, la maniobra de Heimlich, por lo general, ni un problema, Evelyn, pero como se van a dar cuenta ahora en estos momentos, por lo general la maniobra de Heimlich es muy simple de aplicar. Entonces, incluso en estando obstruido, puede pedirle a alguien que no esté entrenado que aplique la maniobra de Heimlich solo aplicándole, solo haciendo la mímica. Y se van a dar cuenta que es muy simple. ¿Ya? Ahora, para poder aplicar la maniobra, permiso, primero tenemos que saber dos cosas. Primero tenemos que saber si la obstrucción es parcial o si la obstrucción es total. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño desde un año, ojo aquí, ojo, pestaña y ceja con lo que les voy a decir. La maniobra para aplicarse en niños mayores de un año y adultos conscientes, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar si es una obstrucción total o parcial. Pues si es una obstrucción parcial, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que la persona se tranquilice y trate de toser. La obstrucción parcial es la más recurrente dentro de los adultos, porque y vuelvo a insistir, como el lumen de la tráquea de la garganta es mucho más grande que en el caso de los pequeñitos, el objeto pasa y se atasca en algún punto, pero permite el flujo del paso de aire. Entonces ahí por eso se le llama parcial, porque todavía puede pasar aire. Y ahí es donde nosotros empezamos con todos los síntomas que en algún momento mencionamos hace un poquito atrás, que es golpearse en el pecho, pegarse en la espalda, levantar los brazos, toser descontroladamente, etc. Y justamente todo eso es lo que una persona tiene que hacer, sobre todo toser, es lo que más hay que hacer. Si la obstrucción es parcial, hay que hacer que la persona tosa. ¿Y cómo voy a saber yo que la obstrucción es parcial? Porque la persona todavía va a ser capaz de respirar por sí sola. Y puede incluso emitir algún sonido sibilante o chirriante al momento de respirar, y eso me está indicando a mí de que evidentemente sí está pasando aire, ¿ya? Y por eso yo lo animo a toser. ¿Y esa tos, qué tipo de tos va a ser? Una tos concomitante. Una tos que va a existir solo, neta y exclusivamente para poder movilizar algún objeto, ¿ya?
Y mientras tanto la persona tose, yo tengo que tratar de solicitar ayuda. En el caso de una obstrucción, sobre todo cuando estamos hablando, independiente del tipo, obstrucción parcial o total, si yo veo que lleva mucho tiempo la persona obstruida, lo mejor es activar el sistema de emergencia y solicitar ambulancia. Porque tal como le pasó a Maciel, muchas ocasiones las personas logran salir de la obstrucción sin mayores complicaciones, pero la persona queda muy débil o eh, o se siente muy mal después de la obstrucción, que la cefalea, que la sensación de presión en la zona de los ojos, que el dolor, ¿cuánto se llama? Que las ganas de vomitar, que la debilidad, y todo eso es debido neta y exclusivamente a la falta de oxígeno. Entonces, eso, ¿cómo se puede subsanar? Si nosotros activamos el sistema de emergencia y la ambulancia llega antes o después de que la persona haya eliminado la obstrucción, por lo general la ambulancia lo que va a hacer es aplicarle un poco de oxígeno por mascarilla. ¿Para qué? Para que el cuerpo y la sangre se oxigenen muchísimo más rápido con una concentración de oxígeno más alta que la concentración ambiental, y de esa manera la persona comienza a recuperar la energía. Y en el caso de los niños es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que por eso que si yo veo que ha pasado mucho tiempo, más de 2 o 3 minutos, que la persona no ha eliminado la obstrucción, lo mejor es, en este caso, directamente solicitar asistencia a la ambulancia que venga para que me dé oxígeno, ¿ya? Como diría el Daddy Yankee, un llamado de emergencia baby, ¿ya? Es lo mejor que puedan hacer. Y así ustedes se aseguran que tienen un respaldo en caso de, porque hay personas que posterior a la desobstrucción, a la eliminación de la obstrucción, incluso hay personas que de igual manera se desmayan por estar mucho tiempo o prolongada cantidad de tiempo sin oxígeno de manera regular, ¿ya? Ahora, por el otro lado, tenemos las obstrucciones que en este caso vendrían siendo obstrucciones totales, ¿cierto? Porque hablamos recién de las parciales. Pasa oxígeno. En el caso de las obstrucciones totales, la persona no emite sonido, no hay palabra, no hay sonido al respirar. Por lo general se toman la garganta, se golpean el pecho, se golpea la espalda, pero es algo desesperante. Y a eso además le sumamos el cambio de color en la piel, que se empiezan a poner primero rojos y después se comienzan a poner completamente morados. Entonces, allí nosotros ya tenemos más de una característica. No hay sonido, por lo tanto sabemos que no está pasando oxígeno. La piel se está poniendo, en menos tiempo se está poniendo morada, por lo tanto ya sabemos que hay una obstrucción del flujo aéreo y por lo tanto no le está pasando el oxígeno de la manera regular que le debiese pasar. Así que ahí, ¿qué aplicamos? En este caso aplicamos Heimlich. Cuando hablamos de la maniobra de Heimlich como tal, estamos hablando de la maniobra para eliminar una obstrucción. Y ustedes tienen la imagen aquí, yo igual lo voy a tratar de explicar después con un modelo en vivo y en directo. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso es pararnos detrás de la persona, espalda recta, piernas semiseparadas y colocar nuestras manos a la altura de la cintura al nivel de la boca del estómago. Lo rodeamos y una vez que lo rodeamos, el puño, ojo, nuestra mano más predominante, la debemos situar a la altura de la boca del estómago y debemos proteger el dedo pulgar, porque hagan el ejercicio ustedes en su casa y sitúen, en este caso, la mano en la zona de la boca del estómago. Sitúen la mano así y sitúen la mano así, con el pulgar afuera y con el pulgar escondido. Si yo hago la presión con el pulgar afuera, se van a dar cuenta que me molesta el pulgar para poder realizar una compresión normal en la zona de la boca del estómago. Fíjense. Me molesta. ¿Por qué? Porque el pulgar me hace como un pseudo tope justo en la zona de las costillas.
en el espacio de finalización de las costillas, ¿cierto? Pero si en cambio dejo el dedito pulgar adentro, lo protejo, coloco mi mano en la boca del estómago, se van a dar cuenta que mi mano cabe perfecto en el espacio que se genera al finalizar las costillas y en la boca del estómago, entonces al momento de presionar, no tengo tope. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, Segundo punto. Tengo la mano predominante en la zona de la boca del estómago y la mano no predominante la voy a situar encima, tapando la primera parte. Y voy a presionar, ojo, muy a lo discordante que la mayoría cree que es solamente hacia atrás, la compresión siempre debe ser hacia atrás y hacia arriba, como en diagonal. Quiero saber cuántos de ustedes en algún momento han usado un sopapo. Sí, así tal cual como lo escuché. Un sopapo. yo, Maciel ha usado un sopapo. ¿Quién más ha usado un sopapo alguna vez? Yo, profe. Ya. La mayoría. Ahora imagínense, más o menos para que se hagan una idea, imagínense su estómago como una bolsa de aire. Cuando yo tengo una cañería topada, ¿cierto? Utilizo el sopapo para que el aire que queda comprimido, o sea, que el aire que queda en la campana del sopapo, al realizar el movimiento hacia abajo y hacia arriba, ¿cierto? Por presión de aire, se destape, ¿cierto? Esa es la función del sopapo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? sí, Ya. La maniobra de Heimlich genera un efecto sopapo, pero de carácter interno. O sea, pensemos que nuestro estómago está lleno de aire. Es una bolsa con aire. Y nuestros intestinos también tienen aire. ¿Ya? Entonces, al yo comprimir hacia atrás y hacia arriba, lo que yo estoy haciendo literalmente es apretar esta pequeña bolsita de aire interna y acumular el aire y apretar el aire acumulado en intestinos y estómago para que este mismo aire genere la presión y saque la obstrucción de la vía respiratoria en este caso. ¿Por qué? Porque el estómago y el esófago, si bien es cierto, son dos canales completamente diferentes, pero están estrechamente juntos. Entonces, si yo tengo una obstrucción en la vía respiratoria y aprieto en el aire para que, ¿cuánto se llama? La vía respiratoria, para que el tracto digestivo saque el aire, lo que se va a generar es que esto se va a ir abriendo, 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 y por presiones diferentes va a eliminar la obstrucción. Eso es lo que genera la presión o la compresión en la boca del estómago, ¿ya? Pero ojo, es en la boca del estómago, no en el estómago, no en las costillas, en la boca del estómago. ¿Cómo sé yo dónde está la boca del estómago? Tóquense la zona de las costillas hasta llegar al punto final, se van a dar cuenta que hay un espacio. En ese espacio, si ustedes generan la presión, se van a dar cuenta de que es automático. Y además, se van a dar cuenta que es muy molesto. Por lo tanto, la maniobra de Heimlich no es una maniobra amigable para el cuerpo humano. La maniobra de Heimlich es una maniobra que por lo general la persona que recibe este tratamiento queda bastante dolorida. Háganlo ustedes mismos en estos momentos o en sus casas después, estando más tranquilos. Pónganse derechos, hagan la compresión hacia atrás y hacia arriba, en diagonal. Se van a dar cuenta que les va a quedar con una pura compresión de ustedes mismos en la boca del estómago, se van a dar cuenta que les molesta mucho, por un buen rato. Sienten esa sensación, una mezcla entre dolor y ardor en la boca del estómago.
Y eso es directamente por la compresión que se realiza. La maniobra de Hemlich, muy similar a lo que sucede con la maniobra de RCP, no tiene un tiempo estimado para decir, ya, listo. No hago nada más, no hay vuelta atrás. No. Uno puede estar la cantidad de tiempo que ustedes se le imagine realizando la maniobra de Hemlich. No hay un tiempo predeterminado. Yo puedo estar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 veces comprimiendo. Pero ¿qué es lo que me va a hacer a mí la diferencia? El si sale, o sea, si se elimina la obstrucción o no se elimina la obstrucción. Porque si se elimina la obstrucción, evidentemente no necesito seguir comprimiendo, ¿cierto? Lo que yo necesito ver es que la persona se recupere, poder apoyarla quizás con, en este caso, el equipo de emergencia, que lo apoye con un poquito de oxígeno, hacerlo que repose, colocarlo de ladito para que cuando se llame en caso de emergencia, si vomita, no tengamos mayores complicaciones y esperar el traslado al centro asistencial en caso de emergencia, o sea, en caso de que se estime necesario. Pero por el otro lado, ¿qué pasa si no se elimina la obstrucción? Si la persona se desmaya. Cuando la persona se desmaya producto de que no se ha podido eliminar la obstrucción, entonces ya hay inmediatamente cambio de maniobra. Ya no tengo que seguir realizando la maniobra de Hemlich, porque no me sirve. Ya la obstrucción ya pasó de ser una obstrucción. Ahora la obstrucción ya, lo que nosotros tenemos es una persona en paro. ¿Qué tipo de paro? Precisamente inicia con un paro respiratorio, porque como no hay flujo de oxígeno, lo primero que se va a parar van a ser los pulmones. Y después de que se pare el pulmón, se va a parar inmediatamente el corazón. El corazón con los pulmones trabajan en conjunto. Si se para el pulmón, se para el corazón. Si se para el corazón, se para el pulmón. O sea, se van a paro los dos juntos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si la obstrucción no se eliminó, si la persona cayó desmayada o si la persona no responde, ustedes lo que deben hacer, inmediatamente cambian de maniobra de Hemlich a maniobra de RCP. Y para poder hacer eso, ustedes al cambiar de Hemlich a RCP, lo que tienen que hacer es poner a la persona en posición de reposo. O sea, la dejan en una posición horizontal. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Ya. Antes de pasar a mostrarles las maniobras como corresponde, yo lo que quiero mostrarles es un dispositivo que salió hace muy poquito al mercado. Es un dispositivo que salió muy hace poquito y que a mí me gusta mucho mostrárselo a mis alumnos para que lo puedan ver, porque en definitiva se van a dar cuenta que es algo sumamente práctico y se van a acordar al tiro de mí y el sopapo. Aquí está. Algunos de ustedes quizás los conocen, algunos de ustedes quizás no lo han visto nunca, pero les muestro. Esto que ustedes ven acá se llama LifeVac. Lamentablemente no se ve bien, pero a ver si aquí se ve mejor. Acá está. Les voy a mostrar
esto para que lo puedan ver. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de los sopapos? Esto es lo mismo pero para la vía respiratoria. Estoy tratando de encontrar el video para que lo puedan ver. Acá está. ¿Se dan cuenta lo que les decía yo que es un verdadero sopapo? Y aquí hay una muestra, por ejemplo, en niños. LifeVac es un nuevo dispositivo médico diseñado para que cualquier persona pueda auxiliar en caso de atragantamiento. Funciona tanto en adultos como en niños. Es fácil de usar. Como cualquier dispositivo médico, es aconsejable practicar con él antes de su primer uso. Una emergencia no es un buen momento para aprender a utilizarlo. Practique antes de... En 3 o 4 minutos ya podrá sentirse cómodo con LifeVac. En su muslo o en el nuestro, primero empujamos y luego tiramos. Sentiremos la succión que demuestra un buen sellado. Sin él, no funcionaría correctamente. Si la víctima está consciente y tose, lo mejor es no intervenir y que ella misma limpie sus vías respiratorias. ¿Puedes hablar? Disponemos de poco tiempo para identificar si una persona tiene problemas para respirar correctamente. Al igual que otros dispositivos estándar, como el AmbuVac o máscaras de emergencia, LifeVac crea un buen sellado. Se adecúa a casi cualquier tamaño de cara. La colocación debe ser así. Colocamos el vértice superior de la máscara en la frente, bajamos hasta el entrecejo, empujando la máscara contra la cara. La sujetamos por arriba y por abajo con 2 dedos, usando el resto para la zona de la mandíbula. Buscamos un buen sellado. Empujamos con decisión, tiramos con fuerza y comprobamos el resultado. ¿Ha funcionado? Giramos inmediatamente a la persona sobre su costado. ¿Vemos el objeto en su boca? ¿Podría volver a introducirse cuando la persona inhale con fuerza? ¿Va a vomitar? ¿Respira con normalidad? Entonces dejémosla de costado hasta que recupere su ritmo respiratorio. Si no lo consigue, volveremos a la posición inicial y repetiremos los pasos. Iniciamos en la frente, bajamos y sellamos. En ocasiones, la boca estará tan cerrada que deberemos abrirla usando un dedo entre las encías o dientes. Empujar con fuerza y tirar hacia afuera. Ladeamos y miramos el resultado con atención. ¿Respira con dificultad? Normalmente la persona inspirará, o toserá o vomitará. Otra razón para la posición ladeada. Se puede usar repetidas veces hasta que lleguen los servicios de emergencia. LifeVac es sencillo de usar. ¿Se dan cuenta lo que les digo yo? Y algo sumamente práctico. Y en estas tiendas de, ¿cuánto se llama? De compras, las apps de compra, están 8.000 pesos. Incluso a menos, de repente, las pueden encontrar. Si no les gusta, por ejemplo, las apps de compra, perfectamente las pueden comprar en cualquier otro lugar. Están en Mercado Libre, están en Temu principalmente, directamente en la página. Y fíjense en el precio, o sea, tampoco es algo exorbitantemente caro como para para estar fuera del alcance de una persona común y corriente. Y es un dispositivo que, como ustedes acaban de ver, se utiliza práctica y literalmente igual que un sopapo.
Por eso que yo les hablaba del SOPAP, ¿ya? Y esto es un dispositivo que salió hace muy poquito y que en realidad es bastante práctico de utilizar. Ahora, ¿está la maniobra de Heimlich? Evidentemente está la maniobra de Heimlich, que es lo más recomendado y lo más reconocido, pero ahora también salió este tipo de dispositivo que por lo general está al alcance de la mano de la mayoría de las personas. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó esta primera parte? Sí, Sí, Sí. Ya, mis estimados, entonces son las 9, vamos a ir a un recreo hasta las 9:15, y a lo que volvamos vamos a tratar de apurar un poquito la causa para terminar de pasar la materia que nos falta, que en realidad es poquito, y también tratar de terminar un poquito antes la clase. Ya, así que hasta las 9:15 y a las 9:15 volvemos.
Ya. Vamos por la segunda patita y último y final. Entonces, la maniobra de Hemlich es una sola, ¿ya? Pero, la particularidad es que se va aplicando de acuerdo a las circunstancias. En este caso tenemos, por ejemplo, la maniobra de Hemlich para personas embarazadas o personas con obesidad, para los niños y niñas, ojo, niños y niñas y lactantes mayores de 1 año, y para los lactantes menores de 1 año, la maniobra es la misma, pero se modifica, ¿ya? Así como también tenemos la maniobra de desobstrucción sin auxiliador, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer para eliminar una obstrucción si estamos solitos? Cuando hablamos de embarazada y personas con obesidad, tenemos que recordar que la maniobra es pararse detrás de la víctima, ¿cierto? Realizar una compresión en la zona de la boca del estómago y comprimir de forma reiterada hasta eliminar la obstrucción. En el caso de las embarazadas es exactamente lo mismo, o las personas con obesidad, pero sabemos que por el diámetro, ¿cierto? Ya sea de la guatita en el caso de las embarazadas, porque hay un ser vivo dentro, y en el caso de de las personas con obesidad, en la zona abdominal no nos va a dar en algunas ocasiones para poder generar la compresión correspondiente. Lo que se hace es, en vez de realizar la compresión a nivel de la boca del estómago, se realiza directamente en el centro del pecho, justo donde están las dos líneas intermamilares. O sea, ustedes buscan la zona de los pechos o de los pectorales en el caso de los hombres, el centro del tórax, y comprimen de la misma manera, hacia atrás y hacia arriba, ¿ya? Igual se los voy a mostrar en vivo y en directo. En el caso de los niños y niñas pequeños mayores de 1 año, ojo, siempre mayores de 1 año, la maniobra es igual que la primera que describimos, pero la diferencia es que tenemos que ponernos a la altura de los niños. ¿Y cuál es la forma más fácil de ponerse a la altura de un niño pequeño? Ponerse de rodillas. Exactamente, nos ponemos de rodillas. Y ponernos de rodillas, ¿por qué? No podemos hacer la maniobra de desobstrucción dejando al niño colgando de nuestros brazos, porque créanme que no va a estar aplicando una compresión, ¿ya? Así que la mejor manera es ponerse de rodillas y realizar la compresión, obviamente repensando siempre que la presión que yo aplique tiene que ser proporcional al tamaño y a la estructura del niño, porque no es lo mismo aplicarle un Hemlich a un niño un poquito más gordito que aplicarle el Hemlich con una cierta cantidad de energía a un niño más flaquito, ¿cierto? Tiene que ser proporcional a la estructura anatómica del niño. Y la maniobra de desobstrucción sin auxiliador habla de qué hacer cuando yo estoy solo. Cuando yo estoy solo, lo que yo tengo que buscar es un lugar o un objeto, principalmente en este caso un mueble, una silla con un respaldo rígido, ¿ya? Y realizar la autocompresión. Y eso significa que a la altura del ombligo, aquí ya no es a la altura de la boca del estómago, sino que a la altura del ombligo, colocar mis manos como que si yo fuese a realizar la maniobra y literalmente inclinarme sobre la silla o sobre el mueble con energía para poder comprimir hacia atrás y hacia adentro. De esa manera yo puedo hacerlo varias veces hasta que elimino la obstrucción. Evidentemente es una maniobra un poco más compleja y que por lo general es molesta, ¿ya? Denme un segundito y voy a pedirle a mi modelo que me acompañe. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí, No hay problema, Maciel. Ya. Les presento a Marco, él es mi marido y él va a ser nuestro modelo el día de hoy. ¿Ya? muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta,
Él, empezando, es mucho más alto que yo y además es más grande que yo. Ponte más alto. Importante. Espera, voy a sacarle el fondo mejor porque si no. Ahí sí. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él es más grande y más gordito que yo. Lo importante aquí que ustedes tienen que considerar que cuando yo me voy a parar detrás de él, las piernas nunca tienen que estar juntas. Las piernas siempre semiseparadas. Tú quédate para derecho. Las piernas semiseparadas para darme estabilidad. ¿Ya? Y una pierna, idealmente su pierna predominante, tiene que ir un poquito más adelante que la otra pierna. ¿Por qué? Porque cuando yo me pare detrás de él, vamos a suponer que la maniobra no resultó y él se desmaya. Al tener las piernas semiseparadas, me va a dar una mayor estabilidad y va a evitar que yo me caiga con él junto para atrás. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces, una pierna un poquito más adelante, la otra más atrás. Y ahora les voy a mostrar la parte superior. Cuando yo voy a aplicar la compresión, me interesa que aquí se vea mejor. Ahí sí. Fíjense que hay un tip que yo les puedo dar para que sepan que están aplicando una buena compresión. ¿Cuál es? Lo voy a hacer una sola vez porque es molesto. Fíjense en los hombros de él. Cuando una persona está con una obstrucción, yo voy a aplicar la compresión hacia atrás y hacia arriba. ¿Se fijaron en los hombros de él? Se levantaron. Exactamente. Acto reflejo para saber que estoy realizando buena compresión y lo voy a hacer despacito. Fíjense en los hombros. Es automático. Uno, como por efecto rebote, al aumentar la presión en la zona abdominal, uno sube los hombros. De esa manera yo sé que estoy aplicando una buena compresión. Asiente. Ahora supongamos que él es muy gordito. Como dijo delante una de sus compañeras que se puede utilizar una silla, efectivamente se puede. ¿Eso qué me da? Me da un respaldo rígido en la parte posterior, en la silla, ¿cierto? Y además me da una mayor estabilidad porque como supongamos que es muy gordito, yo voy a pasar mis manos por debajo de la axila, en caso de que la persona incluso también sea más alta que yo, paso mis manos por debajo de la axila y toco el centro del tórax. Levanto un poco la cadera y comprimo. Ahí voy a estar ocupando el respaldo para darme firmeza y además para darme comodidad. Suponiendo, insisto, que sea o muy alto, eso es lo que puedo hacer en el caso que las personas sean muy altas, o en el caso que las personas estén embarazadas o sean muy gorditos. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Sí. Listo. Gracias. Muchas gracias, señor esposo. Muchas gracias, señor esposo. Ahora, eso es lo que podemos hacer, ¿cierto? En el caso de que la persona sea alta, en el caso de que la persona sea gordita o en el caso de que la persona esté embarazada. ¿Ya? Recordemos que puede ser que a nosotros también nos llegue alguna niña embarazada, entonces tenemos que saber cómo eliminar una obstrucción. Él es mi hijo mayor. Benjamín, saluda. En el caso de... Hola, Benja. En el caso de... Quédate ahí, bebé. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy a la altura de él y estoy sentada. Idealmente yo lo que tengo que hacer es lo mismo. Quédate ahí, bebé. Hacer lo mismo que con el adulto, pero párate. Pero en este caso yo me pongo a la altura de él. Y voy a hacer lo mismo. Voy a separar las piernas un poquito y voy a dejar una pierna más adelante que la otra. Tírate para atrás, hijo. Para atrás. Ahí que me da estabilidad. Evita que yo me caiga con el niño de espalda. ¿Ya? Párate bien. Y en el caso de él, yo voy a aplicar la compresión
a su, ¿cuánto se llama? Ad hoc con su contextura. Párate bien, derecho, respira. ¿Se dan cuenta que él también sube los brazos? Y eso que fue despacito. Ni siquiera le estoy haciendo con el puño. ¿Ya? Ahora también está la opción de poder hacerlo desde una silla, el parado, y comprimo. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profe. Dile adiós. Chao, Benja. Adiós, dile. Chao, Benja. De esa forma, entonces, nosotros podemos aplicar, en este caso, una maniobra de Hemlich ideal ad hoc con el, ¿cuánto se llama? Con el niño. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Se entiende todo, profe, gracias. Ya. Profe, una Todo Ahora, consulta. ahora Profe, un minuto y les muestro la última maniobra. profe, disculpe una consulta. ¿La posición de las manos en un niño es necesaria que vaya en puño o Sí. también puede ser extendida? No, en puño. Yo ahora se la mostré con manos extendidas porque evidentemente yo iba a dejar muy adolorida a mi gordo. Pero sí, Ah, ya. tiene que ser en puño igual. ¿Por qué? Porque igual tengo que generar la presión. Si yo dejo las manos abiertas voy a generar una presión, pero no la suficiente para comprimir la zona abdominal y obviamente ocupar, en este caso, el aire de manera correcta. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ya, denme un minutito y les muestro la última. La última maniobra es en bebés. Estamos hablando de niños menores de 1 año, ¿ya? La maniobra arrodillada es para niños mayores de 1 año y conscientes. Conscientes. Todas las maniobras que yo les estoy mostrando son solo para niños para niños y personas que están conscientes. Si yo tengo que alguien que está obstruida o que yo supongo que está obstruida y que está inconsciente, inmediatamente aplico RCP. Supongamos que este es un bebé, ¿ya? La última maniobra, que es para bebés, o sea, para niños menores de 1 año, lo que yo tengo que hacer es colocar al bebé en mis brazos, ¿ya? De esta forma. En el antebrazo coloco al bebé y dejo su cabecita más abajo que su parte trasera, que la zona del trasero. Y lo que debo realizar son 5 golpes a mano abierta entre medio de los hombros, en lo que nosotros llamamos la zona interescapular. ¿Y qué hago? 5 golpes con la zona de la palma de la mano, en forma de rastrillo. 1, 2, 3, 4, 5. Lo giro en maniobra C, y eso significa que voy a poner mis manitos en C alrededor del cuello, y voy a verificar la vía aérea. Para verificar la vía aérea, yo abro la boquita y verifico si es que salió la obstrucción o si el objeto que está dentro lo puedo eliminar con una forma como de gancho. Y eso significa que voy a meter mi dedo, voy a hacer el gancho dentro y lo voy a tratar de eliminar. Si realizando eso el objeto no sale o se moviliza más hacia adentro, no lo vuelvo a realizar. ¿Ya? Si no se eliminó la obstrucción, entonces lo que yo realizo es en la misma posición, ¿ya? Con la zona del trasero más arriba que la cabeza, en el centro del tórax, entre medio de las líneas de intermamilares, ¿cierto? Donde se unen los dos pezones justo en el centro, con 2 dedos voy a realizar 5 compresiones. Deben comprimir por lo menos el tórax unos 4 centímetros. 1,
2, 3, 4, 5. Si así en el aire no pueden, lo pueden realizar estando sentados y apoyan la zona del antebrazo directamente sobre su rodilla y hacen las 5 compresiones. 1, 2, 3. ¡Ay! Me fui. Ahí estoy. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Verifico nuevamente vía aérea, abro la boquita, se eliminó o no se eliminó. Si no se eliminó, vuelvo, posiciónense, antebrazo, trasero más arriba de la cabeza, vuelvo a hacer los 5 golpes en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Verifico, no, 1, 2, 3, 4, 5, verifico, no, y vuelvo a hacerlo. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿Sí? Dígame. ¿esa es la maniobra de Hemrich combinada con RCP o es Hemrich así como original en bebés? Hemlich a secas en bebés. Ya, muchas gracias. Hemlich a secas en bebés. ¿Por qué? Porque recordemos que la maniobra de Hemlich es una sola, pero en los bebés es el único que tiene una maniobra de Hemlich que se debe adaptar y adecuar, en este caso, al bebé. Si yo, por ejemplo, pregunto de prueba, si yo les llego a preguntar en la prueba si la maniobra de Hemlich es la misma en adultos y niños, la respuesta debería ser ¿sí o no? Sí. Sí, porque los adultos y los niños es igual. La única maniobra que es diferente es la maniobra para los bebés o también para los lactantes, niños menores de 1 año. ¿Se entiende la idea, la diferencia? Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta con la maniobra, con respecto a la maniobra de Hemlich? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, vamos a pasar a lo que es fatiga y desmayo, que son los últimos. La fatiga como tal, la mayoría hemos tenido fatiga alguna vez en algún punto de nuestra vida. La fatiga se entiende como una falta de energía, como cansancio, agotamiento. Y la fatiga como tal es una respuesta, por ejemplo, al esfuerzo físico, al estrés emocional, a problemas de sueño. Y por lo tanto, la fatiga no la fatiga es un síntoma regular y no se debe a una enfermedad que podría ser seria, ¿ya? Pero cuando la persona presenta fatiga crónica, o sea, siempre está cansado, siempre tiene sueño, siempre está agotado, y además a eso se suman, por ejemplo, ganas de no hacer nada, eso ya me puede estar indicando o se puede tomar como un signo de algún problema físico o mental más grave, como por ejemplo algún tipo de depresión, algún tipo de estrés grave, y ahí sí, entonces estoy usando la fatiga como un signo, pero siempre y cuando ésta sea crónica, 24/7. Si es algo puntual, como una respuesta a, por ejemplo, esfuerzo, a un estrés emocional o a cansancio o aburrimiento, ya no es un signo, sino que es algo común, ¿ya? Y el desmayo, por otro lado, es la pérdida del conocimiento de carácter breve y que se da principalmente porque falta flujo sanguíneo hacia la zona del cerebro. El desmayo es cortito, dura un par de minutos y la persona se recupera fácilmente. Por otro lado, también tenemos otra forma de denominar el desmayo que sería como un síncope. Si ustedes le dicen la persona sufrió un síncope, ese niño sufrió un síncope, es lo mismo que le estuvieran diciendo que ese niño sufrió un desmayo. Es exactamente lo mismo. Se podría decir que son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de un desmayo, tenemos diferentes causas y signos y síntomas que presentan las personas antes de desmayarse. Algunas causas de los desmayos son, por ejemplo, y la causa más recurrente es por no tomar suficiente líquido, por una mala hidratación,
por estar mucho rato de pie. Por ejemplo, en el caso de los niños que van a los desfiles y están mucho rato parados, los niños tienen mucho riesgo de desmayarse. Cuando las salas están hacinadas, el recalentamiento, la sala está hacinada, muy cerrada, falta de ventilación, eso también puede producir falta de oxigenación, falta de oxígeno al cerebro y por lo tanto que la persona se desmaye. Uy, me paré. Por otro lado, igual que en las películas, el desmayo también se puede ocasionar por emociones muy intensas, ya sea por dolor, por ver sangre o por ver algo directamente que los atemorice, que los impresione o que no les guste. Por ejemplo, las personas que son aracnofóbicas, que ven una araña, aunque sea muy chiquitita, se pueden desmayar. ¿Por qué? Porque es algo que les genera una impresión o una emoción intensa. Y otras causas también sería, por ejemplo, la hiperventilación o respirar demasiado rápido, sobre todo cuando los niños hacen ejercicio físico y tienen una mala oxigenación post ejercicio, también pueden sufrir desmayo. Entonces, ¿qué signos son los que qué signos y síntomas son los que nos indica que un niño o una persona se puede desmayar? Por lo general, viene acompañado o viene previo un mareo y sensación de náusea. Además, se puede venir acompañado de un escalofrío, esa sensación de mezcla entre calor y transpiración, eso también se puede dar. También podemos tener otros signos, como por ejemplo, la visión borrosa con manchas. Cuando apretamos muy fuerte los ojos y después los abrimos, nos vemos pequeños puntitos. Eso tiene un nombre y se le denomina fotopsias, ¿ya? También puede venir acompañado o puede venir previo el zumbido en los oídos, como literalmente como cuando uno le zumba una mosca en el oído, es lo mismo, muy similar. ¿Ya? Y ese zumbido en los oídos se le denomina tinnitus. Por lo general el tinnitus también se asocia mucho a alzas de presión, ¿ya? Tenemos el cambio de coloración en la piel y la aceleración del ritmo cardíaco o la taquicardia, ¿ya? Todos estos son signos y síntomas que se van a dar previos a un desmayo. Hay personas que incluso comienzan a ver colores como el arco iris y después se desmayan, también puede ser una opción. Pero estos son los signos y síntomas más comunes y regulares previos a. Por otro lado, tenemos a la fatiga. La fatiga es originada por diversas causas y por lo general pueden ser por causas más sistémicas, o sea, las personas que sufren de anemia, las personas que tienen depresión o que andan con el ánimo bajito, también por un déficit de hierro, por una mala alimentación. Para los niños o las personas que toman sedantes, antidepresivos o a los que les dan medicamentos para mantenerlos más tranquilos, sobre todo cuando son niños, por ejemplo, TEA o TDAH, también pueden andar más fatigados que el resto. Cuando los niños o las personas tienen un dolor persistente, pero ojo, sin necesidad de tener mialgia, recordemos que las mialgias son esos dolores recurrentes sin explicación alguna, pero cuando tienen dolor persistente, por ejemplo, cuando les duele mucho rato la guatita, cuando les duele el oído, y el niño no lo ha comunicado, está constantemente con dolor, eso le va a generar en el corto periodo de tiempo una fatiga. También los niños que duermen mal, que tienen insomnio, que sufren de apnea, por ejemplo, o incluso los niños que tienen algún grado de narcolepsia, que la narcolepsia es la enfermedad de la bella durmiente, donde duermen mucho tiempo, eso también genera fatiga, porque el cuerpo no se nutre de la manera correcta. Entonces, al no nutrirse de la manera correcta, el cuerpo no está recibiendo lo que necesita y por lo tanto eso hace que el cuerpo se fatigue, que trabaje con lo que tenga y además ocupe las reservas para poder suplir las necesidades, ¿ya? Ojo, los niños con trastorno de sueño por lo general y actualmente están muy apegados a lo que es el uso de pantallas, computadores, consolas de video, celulares, etc. Y eso también puede generar fatiga. En los adultos por lo general se puede dar también por
causas como por ejemplo el hiper o el hipotiroidismo. Genera también fatiga porque hay un problema hormonal detrás y eso también genera una desregulación del metabolismo, lo que genera en su defecto fatiga. Y en casos, por ejemplo, de los niños más grandes, por ejemplo, de los adolescentes, el consumo de drogas, por ejemplo, cocaína, por ejemplo, pasta base, las drogas de diseño que están saliendo actualmente, o incluso hasta el uso de marihuana, también generan fatiga, sobre todo si se usan de manera recurrente. Se van a dar cuenta que hay niños que están en el aula y por lo general están, como nosotros diríamos, están pegados, están en otro plano astral. Uno sabe que la persona está ahí físicamente, pero mentalmente está en otro lado. Eso es una sensación de fatiga grave, ¿ya? Es lo mismo, y es lo mismo que les da, por ejemplo, cuando les viene la pálida, que dicen que se comen una olla y el refrigerador también. Eso también es un signo de fatiga, porque el cuerpo ha pasado mucho tiempo sin tener los nutrientes necesarios, por eso necesitan rellenarse de alguna manera y por eso se comen lo que se encuentran de por medio, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas entonces de la fatiga? Principalmente problemas de memoria o de concentración. Memoria a corto plazo, se les olvidan las cosas que hicieron hace poco tiempo, o les cuesta concentrarse en actividades muy básicas como por ejemplo una lectura, ¿cuánto se llama? Una prueba, etc. Además, como está asociada también la fatiga a un problema hormonal, también puede haber dolor de garganta o de cabeza producto del agrandamiento que vendría siendo los ganglios linfáticos, ya sea del cuello o de los axiles, y eso también genera dolor de garganta. Así como también puede haber un pequeño malestar, un dolor de cabeza por ejemplo, no dormir bien. También pueden haber dolores musculares o articulares sin explicación, pero que no necesariamente sean mialgias como tal, sino que es más bien algo propio de la persona por un mal dormir, por ejemplo. Hay mareos que empeoran de estar sentado a parado o de parado a sentado, y eso se le reconoce como la hipotensión postural. La presión está tan baja o tan alta que al estar sentado y pararme muy rápido, se genera esa sensación como que me pesa el cuerpo, me duele, el mundo está encima mío. Esa es una hipotensión postural. El sueño no reparador y el agotamiento extremo después de realizar un ejercicio físico, típico educación física, o mental, como por ejemplo, no sé, un dictado, una prueba o algo que requiera de concentración. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿qué signos y síntomas, bueno, en este caso, qué síntomas podríamos tener en común entre la fatiga y el desmayo? Es que ambos pueden pasar producto del otro. ¿A qué me refiero? La fatiga puede producir un desmayo y el desmayo puede producir, después de darse, una sensación de fatiga, de fatiga, digamos, presentar sensación de fatiga como tal. Pero no significa que sí o sí la fatiga va a llevar al desmayo o que sí o sí el desmayo va a llevar a la fatiga. Pueden trabajar en conjunto y pueden trabajar total y completamente separados. Pero ¿cuáles son los síntomas, que se van a presentar en conjunto? Por ejemplo, tienen en conjunto palidez, hacen que la persona se ponga más pálida, sudoración fría, muy similar a lo que es el calofrío, inconsciencia, producto directamente del desmayo produce inconsciencia y la fatiga también puede producir inconsciencia cuando está en una etapa extrema. Respiración superficial, sobre todo dado por la hiperventilación. Un pulso débil y rápido, que a esto se le denomina un pulso filiforme. Y eso se da porque el corazón está funcionando, pero está funcionando a media máquina. No está funcionando al 100%.
Y está el escalofrío y el castañeteo de diente propiamente tal, en ambos casos. Para evitar que se produzca una fatiga o un desmayo, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo principal es la ventilación. Un ambiente ventilado con buena iluminación, con buena oxigenación, con buena ventilación, permite mejor un movimiento de aire que permita que los alumnos, en este caso, estén no solo un poquito más concentrados, sino que también estén bien oxigenados. Si ya se produjo la fatiga o el desmayo está presente y no hay nada más que hacer, tengo que tratar de colocarlo en una posición de seguridad, o sea, colocarlo de costado o bien en una posición horizontal e idealmente tratar de levantar las piernas en un ángulo de 30 grados, no más que eso, para mejorar el retorno venoso hacia la parte superior del cuerpo. Hay que también soltar la ropa en la zona del cuello, o sea, sacarle la corbata, abrirle los botones, ¿cierto? Y en la zona de la cintura, siempre obviamente con respeto, pidiendo permiso, para que no se malinterprete, y de esta manera mejorar la oxigenación y la comodidad del niño o del joven. Mantenerlo en una temperatura corporal normal. Recordemos que hay ciertos factores, como por ejemplo la fatiga y el desmayo, que pueden o van a disminuir la temperatura en un par de grados, entonces lo mejor es mantenerlo temperado, ¿ya? Con la temperatura adecuada, pero no sobreabrigado. Y ahora, si yo habiendo hecho todo lo anterior, lo abrigué, lo recosté, y igual la persona sigue media, no 100% conectada, no 100% atingente a lo que yo le estoy diciendo, o no responde bien a las indicaciones que yo estoy, o sea, a las acciones que yo estoy aplicando, lo mejor es activar el sistema de emergencia y solicitar ayuda para que venga la ambulancia y lo trasladen posteriormente a un centro asistencial, porque probablemente hay un trasfondo que nosotros no conocemos y que a lo mejor puede ser otro tipo de enfermedad que esté produciendo estos síntomas. Pero para eso necesitamos un ingreso hospitalario para que eso lo puedan determinar de mejor manera. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, profe. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta? ¿No? Entonces. Aquí está. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Ya? Nos quedaría solamente la clase del día miércoles y con eso terminamos el módulo. ¿Ok? Antes de terminar el módulo el día miércoles, o el mismo día miércoles, yo voy a enviar el listado de todas las personas que me deban pruebas, ¿ya? Para que se pongan al día o se contacten conmigo para que se pongan al día. Las notas de la prueba yo las voy a tener mañana, porque todavía hay alumnos que me están dando prueba hasta la fecha, ¿ya? Así que para no estar poniendo las notas de gotera, yo les voy a tener las notas, yo creo que si no es hoy día en la noche, es mañana en la tarde, ¿ya? Así que ya el día miércoles quedaría la última evaluación, que es de lo que vimos hoy día, más todo lo que vamos a ver el mismo día miércoles. Entonces, después yo el miércoles les voy a decir con qué módulo continúan para que estén más o menos atentos de qué es lo que les falta. Entonces, Marlis Altamirano, Presente, profesora. Francisca Araya, Presente, Marisol, profesora. perfecto, ahí quedó presente. Marisol Arenas, Nicole Barros, Abigail Cabrera, Presente, profesora. Luis Carrasco, Presente, profe. Teresa Profesora, Castañeda, dígame. disculpe, Presente, andaba en el profe. baño. Soy Marisol Arena. Sí, la dejé presente. Ya, profesora, gracias, disculpe. De Ya, yo nada. Teresa Castañeda presente. Listo, quedó presente. No. Paulo Cheuquepil, Presente, profesora.
Alison Cortés. Priscila Díaz. Presente, profesora. Sandra Díaz. Rosario Díaz. Presente, profesora. Viviana Espejo. Presente, profe. Fabiola Flores. Presente, profesora. Cristian Hidalgo. Ahí está. Presente, profesora. Aldo Leighton. Sujin Márquez. Carla Martínez. Presente. Evelyn Millagual. Karina Ode. Presente. Marcos Holguín. Lorena Padilla. Presente. Aniera Pizarro. María Ríos. Presente, profesora. Rosana Romero. Presente, profesora. Camila Sánchez. Presente. Maciel Soler. Andrea Traipi. Antonia Urra. Y María Valladares. Presente, profesora. Listo. Ya, mis estimados y estimadas, que tengan un buen término de jornada y nos vemos el día miércoles para la última clase. ¿Ya? Buenas noches a todos. profesora. Chao. Buenas noches. Gracias. Descansen. Chao, gracias.